Gloria a Jehová, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor para siempre y por siempre eternamente. Alabado sea Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo, que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, the Holy Mighty God, te bendiga. Que el Dios todopoderoso, God bless you. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Jesus love you. Jesus love you. Jesús te ama. Jesus want to break every change. And he want to make you delivery free. He want to break every change. He want to open your eyes. And he want to make you free. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Una programación más en el nombre de Jesús. Un programa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos gozosos, estamos contentos, estamos alegres de que Dios nos haya permitido estar una vez más transmitiendo, aleluya, por estos medios, aleluya, llevando esta palabra de vida, de salvación y de liberación para que el mundo sea libre. El Señor le dijo claramente a los judíos y a todos aquellos que habían creído en él: si permaneciera en mi palabra, sería verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, como habla en Juan 8:31 en adelante. Amados hermanos, hoy estamos con el programa una vez más, con el tema, bajo el tema almas religiosas. Como quedamos de la próxima semana, la semana anterior, quedamos de transmitir de llevar un mensaje más de este mismo tema en el programa La Verdad os hará libre. Gloria a Dios, un programa inspirado por Dios. Esperamos que Dios lo bendiga, que sea Dios nutriéndolo, bendiciéndolo en el nombre de Jesús, dándole crecimiento espiritual. Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos, tenemos que entender, ser entendido, abrir nuestros oídos, poner nuestra mente y nuestro corazón en atención para poder entender lo que está pasando en el mundo. Están ocurriendo cosas grandes, están ocurriendo cosas desastrosas. El mundo está bajo ataque espiritual. El gobierno, los gobiernos, todo el mundo está atacando las almas, porque el diablo ha descendido con gran ira y enojo, sabiendo que le queda poco tiempo, amado. Estamos en los últimos tiempos. Ya el mundo ha hecho alianza con Satanás, el diablo, la religión mundial. En estos días hasta el Papa, el tal Papa ese, el demonio ese, hijo de Satanás, el falso profeta, estaba haciendo un pacto con la religión islámica. Le estaba abriendo la puerta, le estaba dando el poder. Eso fue ayer, presuntamente. Incluso apartó un espacio para que ellos puedan supuestamente rezar, porque orar no pueden. Aleluya, ya que no tienen al Señor, ya que no creen en Dios y no tienen al Dios vivo, al Dios nuestro, al Dios verdadero de salvación. Amados hermanos, es más que claro lo que está pasando. Por eso tenemos que llenarnos del amor de Dios. Tenemos que entender a nuestro Dios. Tenemos que unirnos como iglesia. Tenemos que entender que Dios quiere que nos amemos, que en la unión está la fuerza para que podamos recibir el poder de Dios, que rompamos toda cadena en el nombre de Jesús y que podamos levantar el evangelio, el nombre de Jesús en alto, amado. No podemos dejarnos confundir de toda esta religiosidad, toda esta mentira que están pasando, amados hermanos. Y claramente también vemos cómo ya el gobierno ha puesto la orden de que pueden las personas también, como dicen ahora, desvivirse. Como ya están buscando la forma de que las personas puedan, ya en Canadá ya es legal, una persona si se siente mal, se siente triste, se siente que no está bien, que está enfermo, o sea, pusieron supuestamente varias cláusulas, varias excusas para poderlo hacer, sabiendo, aleluya, que es Satanás, que este mundo está bajo el maligno, el Dios de este siglo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio del Señor Jesucristo.
del evangelio de Dios. Amados hermanos, el Dios de este siglo es Satanás, es el diablo. Mientras muchos están aquí, mientras muchos están en el mundo, gozándose en los países, haciendo cuantas cosas malas, desobedeciendo a Dios, deshonrando a Dios, viviendo muertos en pecados y delitos, el diablo todo el tiempo va y lleva esa acusación de los países. Claramente, el diablo tiene un límite. Dios no le permite destruir una persona, ni un pueblo, ni una ciudad, sin que él lleve pruebas suficientes. Pero cuando él lleva pruebas suficientes y va delante del Señor a llevar sus quejas y su acusamiento de los países y de las naciones, por eso es que vemos que hay países que pecan y pecan y pecan y no le pasa nada hasta que viene la destrucción completamente, como en Sodoma y Gomorra, como en muchos países que se han calcinado en fuego, como en Jericó, como Babilonia, como el mismo Roma que fue desplomado y detronado, incluso como el mismo Israel, Jerusalén, que fue destruido por su pecado. Y Dios lo volvió a restaurar porque desierto es su pueblo. Pero también como un país que le llamaban Petra también, que incluso están las ruinas ahí. Como Egipto, que están las ruinas ahí, las pirámides, todas las cosas que hallaron ahí en Egipto, todas las pruebas de que vivían en su gloria, pero su gloria se secó, se murió, se desapareció, se desvaneció, fueron destruidos. Así es el mundo cuando permanece en su pecado. Mientras ellos siguen y siguen, el mismo diablo lo engaña, pero lo que quiere es destruirlo. Después viene Satanás y dice, mira el pecado que han hecho, mira las personas que han matado, mira las violaciones que han hecho en este pueblo. Puedo matar ese pueblo, puedo destruirlo, puedo quemarlo, puedo matarlo. Eso es lo que quiere Satanás, destruirlo. Y cuando hay tantas pruebas, porque Dios manda profetas, manda hombres de Dios, en aquellos tiempos profetas, porque ya no hay profetas en estos tiempos, ahora ya está el espíritu de la profecía, que es la palabra de Dios y es la palabra en los siervos de Dios. Dios puede usar cualquier persona para profetizar, pero el título de profeta, ese llamado a profeta, aparte, ese llamado a apóstol o profeta, ya eso ya culminó. Ya pasaron los tiempos de los profetas y quedó en la ley. Pero Dios puede usar hasta un niño para que profetice, porque nosotros de cierto, el que profetizaba por los profetas era el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo ha recibido la iglesia, como dice la palabra claramente en Joel, el libro de Joel, y se cumplió en el libro de los Hechos 2, en Hechos 2, que en los últimos tiempos dará de su Espíritu a toda carne, derramará de su Espíritu a toda carne, el Señor. Y los niños profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. ¿Por qué dice los niños profetizarán? Porque en aquellos tiempos los niños no contaban. Los niños era como decir, la gente contaban los adultos, pero lo que eran los niños y muchas veces las damas, las mujeres, no eran contadas en el tiempo atrás. Ahora es que lo toman en cuenta a los niños. Por eso fue que el Señor dijo, aún los niños, lo que las personas ven menos, lo que las personas ven mínimo, menospreciado. Por eso fue que el Señor dijo, dejadlo niños que vengan a mí, porque de los tal es el reino de los cielos. Porque este mundo pecador, este mundo caído, ignora y rechaza la humildad y la niñez. Porque el problema es, como dijo un hermano, un evangelista, un hermano, el problema fue que dejamos de ser niño. Cuando usted deja de ser niño, cuando usted no entiende, cuando usted se aleja de su padre, cuando usted piensa que usted es hombre, que usted es una mujer grande y usted no quiere consejo de su padre y usted pierde la humildad, la sencillez, usted pierde la inocencia y piensa que la grandeza está en las cosas que hacen las personas que se alejan de Dios, aquellos que creen que son grandes, aquellos que practican el pecado, porque eso fue lo que hizo el diablo. Robarle la inocencia a Eva y a Adán. Eso fue lo primero, eso fue lo que él hizo.
le quitó la inocencia. Dice la palabra que ellos, cuando Dios lo creó tan inocente que aún caminaban desnudos en el jardín del Edén, que no se avergonzaban ninguno. Pero el morbo, la maldad, el odio, la seducción, las cosas depravadas, los ojos malos, la mala intención entró cuando entró el pecado al hombre, al ser humano. Dice que después, cuando se le abrieron los ojos, dice que tomaron hojas de higuera y se taparon. Imagínate, ya entró entre ellos la vergüenza, porque se supone que eran hombre y mujer, marido y mujer. ¿Qué vergüenza podía haber en dos personas nada más? Y así el ser humano. Ahí entró, entre el hombre y la mujer, entró ahí entonces ya la división, la maldad, ya entró ahí, se perdió la inocencia cuando entró la desobediencia, el pecado y la maldad al corazón del humano. Así que hoy, amados hermanos, vamos a continuar hablando de este tema tan poderoso, este tema tan precioso, este tema tan grandioso, amados hermanos, el tema las almas religiosas en el programa La Verdad os hará libre. Así que, amados hermanos, tenemos que ser humildes y tenemos que ser como niños. Nosotros estábamos hablando el estudio pasado, la semana pasada, hablamos de muchas cosas. Este programa nosotros lo pasamos también por YouTube, Power of God TV, Power of God TV. Lo puede buscar, es Power, es P-O-W-E-R. Ese Power of O-F, God, G-O-D-T-B, TV, Power of God TV. Lo pueden buscar, amados hermanos. La primera parte, la segunda parte, siempre pasamos prédicas y muchas cosas más en lo que es Power of God TV, YouTube, en YouTuber. Así que la semana pasada nos quedamos en explicar de las religiones. Hablamos, yo creo que de Santiago. Estaban hablando en Santiago, nos quedamos en Santiago, cuando él le dijo, ¿verdad? La fe, religión de Dios, eso está en Santiago. O sea, cuando el Señor le aclara, nosotros hablamos la semana pasada del jardín del Edén, ¿verdad? De dónde se originó el pecado, cómo vino, no solamente el pecado, sino las religiones, perdón, cómo se originó, de a dónde vino la religión. Ya aclaramos que vino y bíblicamente probamos que vino no del huerto del Edén, que empezó en el huerto del Edén, pero se originó en el corazón de Caín. Aleluya. Que buscaron una relación con otros dioses falsos en sus corazones y se alejaron de Dios. Amado hermano, el ser humano necesita tener un Dios de por sí. El ser humano necesita adorar a Dios. Fue para eso que Dios lo creó. Dios creó, por eso es que hay tanta religión en este mundo. Por eso es que hay tantas creencias en este mundo. Por eso es que hay tantas religiones y las personas tienen que tener fe en algo. El ser humano, porque Dios le dio fe al ser humano. ¿Qué es fe? Es el poder de creer en lo que usted no ve. Esa es la fe. El poder, aleluya, de creer las cosas que no vemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted está convencido de que aunque no se vea, es así. Por eso es que el ser humano se puede hacer hasta dioses imaginarios. El ser humano se crea cualquier Dios si se aparta su corazón del verdadero Dios de Jehová de los ejércitos, va a adorar, va a alabar, va a rendirle culto hasta un pedazo de palo con falda, hermano, como hacen con los católicos, con la tal María. A cualquier pedazo de palo o cualquier pedazo de yeso se postran delante de él, porque su corazón está buscando a un Dios, como hablamos también, que empezamos en Hechos 17, cuando Pablo le dijo, eso fue la semana anterior, Pablo le empezó a decir, señores atenienses, veo que ustedes son muy religiosos, porque pasando por aquí veo que tienen muchos dioses. Hablamos de eso también la semana pasada, ¿verdad? El estudio pasado, pero
vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a retomar donde nos quedamos porque no podemos explicar de nuevo, ¿verdad? Gloria a Dios. A veces tengo ese punto, tengo esa, puedo decir que es quizá un error, pero que a veces tengo esa tensión de que las personas escuchen lo que ya yo le expliqué anteriormente, porque sé que hay personas que quizá no escucharon o no entendieron, o personas nuevas que entran a la prédica y no saben, pero para eso está en la otra prédica, ¿verdad? Para eso está en las redes sociales, para que no nos perdamos, porque siempre a veces, muchas veces, confieso la verdad que me pierdo porque vuelvo o pierdo tiempo explicando lo pasado. Pero vamos a retomar de donde nos quedamos en esta ocasión. En esta ocasión nosotros nos quedamos porque vamos a explicar. Nosotros hablamos ya de almas religiosas, de la relación de qué es alma religiosa. También hablamos de eso, qué significa religión. Desglosamos eso, origen de, verá, primeramente fue almas religiosas. De dónde fue que tomamos el tema, que fue en Hechos 17:22, el origen de la religión, que fue en Génesis 3:1 y Génesis 4:1. También pasamos y hablamos Satanás, aliado y propulsor de las religiones. Ahí fue que hablamos también de Primera de Corintios 4:4 y Gálatas 1:6. Y en continuidad, al final nos quedamos hablando de lo que vamos a explicar este punto muy especial, amados hermanos y amigos que me escuchan. Quizá tú no seas cristiano, quizá tú no creas en Dios, pero se supone que tú tienes una mente, que todos tenemos una mente y por lógica tenemos que ser analistas, tenemos que analizar muy cuidadosamente, porque de por sí tenemos también una alarma en nuestro corazón, la conciencia de la eternidad, que sabemos que la vida no es tan fácil como muchos quieren decirla, como la dice quizá Ricky Martin, como la dice cualquier famoso: vive la vida, emborráchate, endrógate, pasa tu vida haciendo y deshaciendo y al final no pasará nada. Pero siempre hay como ese sentimiento, como que el ser humano tiene la conciencia. Y más los que están pecando y haciendo maldad, dice que huyen. Por eso dice claramente la palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Eso es verdad. Cuando usted ve a un delincuente, muchas veces, no sé si usted ha visto un ladrón o un delincuente o alguien que está en vicios, como que están corriendo, como que te miran, pero tienen una vergüenza en la cara. Espérate, que tengo que irme. Espérate, un ladrón no, usted no habla fácilmente con un ladrón o con una persona que esté haciendo cosas malas, ¿verdad? En su acto, porque hay personas que se disfrazan, pero en su acto, que anda con el saco, que andan en vicio, una persona que anda en corrupción, no se detiene porque está como huyéndole a algo, está huyéndole a su culpa, a su conciencia, como hizo Caín. Salió de la presencia de Dios, estaba huyendo, se sentía errante en la tierra, se sentía perseguido, se sentía digno de muerte. Así es el que vive en el pecado. De por sí, esa conciencia que está en su corazón, porque lo dice claramente en Eclesiastés 3:11, que Dios puso la conciencia de la eternidad en el corazón del hombre para que entienda, aleluya, la verdad, para que entienda de dónde procede ese sentimiento de culpa o ese juicio. Por eso es que hay una palabra que dice: sea juicioso, ¿verdad? Los colombianos dicen juicioso, juicioso. Juicioso quiere decir que te juzgue tú mismo, que tengas cuidado, que tengas razonamiento, que no ande como un loco en el mundo. Sea juicioso, o sea, que usted mismo use el juicio. Y el juicio es uno mismo. El ser humano tiene que juzgarse él mismo, tiene que ver, tiene que comparar las cosas, tiene que analizarse y tiene que entender que hay una consecuencia. Todo el mundo sabe que hay una consecuencia. Lo que pasa es que muchas personas apagan ese sensor. Dice la palabra, en la palabra de Dios dice que ellos amancillan la carne. O dicen que la palabra del Señor habla claramente que hay personas que lo que hacen es que viven en el pecado.
que apagan la conciencia, personas que están reteniendo la realidad, pero toda la verdad las personas la pueden ver ahí cara a cara. Entonces, todo el ser humano hay pruebas y el corazón, lo espiritual, el corazón, exactamente cuando una persona incluso roba algo o hace algo, esa persona, el corazón le late. Cuando una persona está, oye, ¿qué estás haciendo? Si está haciendo algo malo, el corazón está latiendo, porque sabe que es mientras más bárbaro o más malo es el pecado, el corazón le avisa, el alma dice esto está mal. Entonces tenemos que analizar esto, amados hermanos, y aclarar que el ser humano ya tiene Dios le da ese don para que sepa la verdad, la realidad, y no amancille la carne. Porque dice la palabra que hay muchos que aduladores de la verdad, hombres impíos, corruptos, privados de la verdad, que con astucia convierte la libertad en libertinaje. Pero las personas saben a qué lo que se atienen, porque el ser humano tiene una advertencia. Dios le puso el alma y la conciencia al ser humano. Así que vemos, amado hermano, que también el hombre huye de su maldad, huye del pecado, y la religión de la persona busca, cada quien, si usted no busca de Dios, la persona que no busca del Señor, busca la religión, el cual cada quien desea. Busca la religión, se acomodan a la religión y a la creencia, hacen una relación, que eso es religión. Religión es relación con una deidad o con un Dios tal o con algo espiritual para poder tener una relación con esa deidad, Dios o creencia. O hay muchas personas que adoran una tradición, tanto la adoran como si fuera su Dios, que la aman y adoran esa, ¿verdad? Esa tradición. Así que tenemos que entender, amados hermanos, que hay que tener cuidado. Quizás tú no seas cristiano, quizás tú no creas en Dios, quizás una persona que no entienda las cosas de Dios. Por eso es que no es entender a Dios primero. Lo primero que Dios dice es que tenemos que nacer de nuevo. La palabra, lo primero, ahí Dios explica claramente, Dios Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos lo explica claramente, aleluya, nos explica claramente la fe verdadera y la religión. El Señor Jesús nos explica claramente cuál es la religión o la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? En el caso de Santiago, él no habla, la religión no mienta, no da ese nombre, no es llamándose religioso. No es que él está tomando ese nombre de religión como una satisfacción, con una normalidad. Lo que pasa es que a veces el ser humano habla de una manera, el ser humano le llama al evangelio, al cristianismo, religión. Y hay personas que tú le puedes explicar qué es lo que es el evangelio y no salen de ahí. Y hay personas que entienden el evangelio, o sea, entienden el cristianismo, escucha esto bien, y saben que es el cristianismo, pero para su mente piensan que es religión. Escucha bien, aún siendo personas que son cristianos. Hay personas que son cristianos, pero no entienden, pero piensan que ese es el nombre que debe de usar un cristiano religioso. Hay muchas personas que lo hacen lamentablemente, ignorantemente, y piensan que está correcto y que la religión es el nombre correcto para usar el nombre de los seguidores o de los cristianos o de los que siguen a Jesucristo. Vemos que el Señor, la única vez que Dios habla en Santiago 1:27, dice quiere entonces, ustedes son religiosos, le dice. Vamos de un pronto al libro de Santiago. Aleluya. Al libro de Santiago vamos de un prontito. Bendito es el Señor. Gloria a Jesús. Y no es que él se está llamando como que es religioso, amados hermanos. No. No es que él está aclarando esto.
Es lo que está hablando en el idioma de las personas que piensan que esa es la forma correcta de llamarse como cristiano o de llamar a un cristiano, que tú estés en una religión. Pero la religión son muchas. Si tú te llamas religioso o tú estás poniendo a Cristo, o sea, es muy difícil de que un cristiano no entienda esto, pero hay muchos cristianos, hay muchos, lamentablemente, hoy en día que carecen de sabiduría y de entendimiento y le llaman religión. Bueno, tú eres religioso. Realmente, en cierto sentido, religioso significa religión, significa relación. Pero cuando tú le llamas religión, lo que pasa es que para las cosas de Dios siempre hay una palabra santa. Para las cosas de Dios, para el evangelio de Dios, siempre hay una palabra santa. ¿Entendiste? O sea, para decir sí, nosotros no decimos sí en la iglesia, decimos amén. ¿Entiendes? Amén. Entonces, tú llamándote religioso es como poniendo esa palabra es para todas las religiones del mundo y toda la creencia. Es como tú envolverte y dejar que todo el mundo se confunda tú diciendo que eres religioso. Es como decir el nombre del Señor para decir los santos, porque la palabra de Dios es santa y todo lo que es de Dios tomó una palabra, aunque la usaron en un entonces, la inventaron para otro propósito, pero se quedó con ese poder en el evangelio, se quedó sirviendo y se quedó usándolo en el evangelio como amén, fe. ¿Qué significa fe? Fe significa creer, pero la gente no dice nada más creer. El significado de fe es creer, porque lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, o sea, que en él tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros usamos la palabra fe, ¿entiende? Para definir la creencia del cristiano. No decimos solamente tú crees o tú piensas, no, fe. Entonces así mismo también es ser cristiano evangélico. Cuando Dios te llama es al evangelio, a nacer de nuevo. Claro, el pentecostal también está, siempre que el pentecostalismo, el pentecostal asuma, se someta al evangelio de Cristo. Porque hay personas que se pueden llamar pentecostal y no es nada más por la ropa. Hay personas que creen que son pentecostales por la ropa, por el peinado o la forma de actuar, mas no viven el evangelio de Cristo. Los evangélicos, los pentecostales evangélicos, que yo también me denomino como cristiano evangélico pentecostal, pero hay cristianos pentecostales que se olvidan del evangelio, entonces toman su creencia, su doctrina de otra parte, no la toman del evangelio, la toman de Rogelio, de fulano, de Mengano, la toman de un hombre y simplemente nada más viven haciendo lo que hace el otro hombre. Si mueve la cabeza para acá o no, nosotros somos pentecostales, mueve la cabeza. Y ahí es que está mal, ahí está mal, cuando el evangelio o cualquier creencia sale fuera de la autoridad del evangelio de Cristo. Por eso es que Pablo siempre defendió el evangelio. Por eso es que es muy claro, hay que defender el evangelio porque el evangelio no se corrompe porque ya el evangelio está hecho. Por eso dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, como habla en 2 de Corintios 4:4. Entonces el Señor nos aclara cómo es que nosotros vamos a llegar a ser cristianos verdaderos. Mira lo que dice Santiago, para aclarar esa palabra y esa duda. Dijimos que era Santiago 2:27. Dice aquí, la religión pura, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo tú haces esto? No es viviendo una vida religiosa, sino viviendo una vida en el evangelio, sino guardarte sin mancha del mundo, teniendo el Espíritu Santo, teniendo al Dios Todopoderoso dentro de ti, arrepintiéndote y recibiendo a Jesucristo en tu corazón para que Él pueda santificarte y Él pueda darte, si es el nombre que el mundo quiere darle ahí, religión, la religión entonces verdadera. Porque como le estaba diciendo, hay muchas personas que denominan y creen que el evangelio, le dicen
La gente yo he escuchado personas que no son cristianos que dicen la gente están jugando con la religión, están dañando la religión. Él no es cristiano, pero él está diciendo, él no está aclarando bien, no tiene la mente clara, pero él se está refiriendo al evangelio. Pero diciendo religión, lamentablemente, él no está hablando simplemente de Jesús. Él está hablando de religión, él está mentando religión, en el cual, si no se aclara que es el evangelio, una gente puede confundirse, millones de personas, igual que él está confundido, y pensar que una persona puede ser musulmán, católico, mormón, testigo de Jehová, porque eso lo toman como religión. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Por eso tenemos que hacer hincapié, tenemos que ser claros en qué venimos a creer. Hay otras iglesias que se llaman no denomination, no denominación, pero eso también está mal, porque no podemos poner como que no tenemos una denominación, como que todo el mundo puede venir, cualquier religión, cualquier fe. Eso es lo que significa, porque claro que el evangelio se denomina como cristiano evangélico, pentecostales, amén, cristianos, tenemos nombre y apellido, y también una base, un fundamento. El pentecostal es para aclarar de a dónde, cuál fue el empiezo de la iglesia cristiana evangélica, que fue el día del Pentecostés. Ese día, ¿verdad? Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Ese día que estaban todos unánimes, ese día de ese significado tan precioso del día del Pentecostés, un día, la cuarta fiesta de Israel. Aleluya. Es el Pentecostés. El Pentecostés significa 50 días después de. 50 días después nació una cosecha que sembraron en el desierto, porque el Pentecostés viene del Éxodo, cuando el pueblo se fue al desierto a adorar a Dios, y entonces sembraron y Dios le dio una cosecha en 5 meses, cuando se supone que es en 7 o en 6 meses o en 8 meses. Dios bendijo esa cosecha antes de tiempo, dándole el entendimiento y alumbrando su mente, bendiciéndolo por ser obediente, y entonces pusieron el día del Pentecostés, que es el significado 50 días después, ¿verdad? Nació la cosecha. Así que vamos a ver cómo fue que Jesucristo explicó esto claramente. Jesucristo, no hay una mejor explicación, aunque todos los hermanos, incluso los profetas del Viejo Testamento, aclaraban que era venir a Cristo, que es venir a Dios. En ese entonces no estaba Cristo, Cristo estaba como que con el Padre, como lo que Él es, Dios. Es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, los tres son uno. Es un Dios trino. Ahora, lo que te explico es que Jesucristo, ¿por qué te estaba hablando del Viejo Testamento? Porque hasta Isaías decía hacer senda de justicia, volver a las sendas antiguas, hacer calzada digna para el Señor, venir al Señor para que encuentren, ¿verdad? Para que encuentren paz y gozo. Desde Isaías, incluso desde el Génesis, le hablaba siempre todos los hombres, Noé, todas las personas, claro, que le decían y le predicaban las buenas nuevas que solo Dios puede redimir, que incluso Matusalén significa, Noé significa, el significado que le dieron a Noé fue que Dios traerá paz, descanso a la tierra. Eso es lo que era. Ahora mira lo que, después que muera ¿quién? Matusalén. Así que el Señor siempre le ha hablado al ser humano, pero en esta le habla claramente, y yo puedo buscar versículos de la Biblia, del Viejo Testamento, como en Proverbios 1, 26, 23, que le dice, volveo a mi reprensión, he aquí, yo derramaré de mi espíritu en vosotros y lo haré saber mis palabras. Para tú entender a Dios, tienes que dejarte llenar del espíritu, porque por eso los profetas podían profetizar y podían serle fiel a Dios, porque eran obedientes a Dios y andaban llenos del Espíritu Santo. En todo momento el Espíritu lo cubría, pero eran almas obedientes y almas que amaban a Dios, porque de eso se trata aquí. Al final de eso se trata.
que todos tenemos libre albedrío y al final las almas que van a venir a Cristo son aquellas almas que aman a Dios. Son aquellas almas que son predestinadas para salvación. Las almas que no van a adorar a Dios, que han cogido su camino y que cogerán su camino y su propia decisión de no buscar de Dios, de no escuchar el evangelio, de no aceptar la sangre de Cristo, la salvación y su amor, son almas que nacieron para pecar. ¿Cuáles son esas almas? No las conocemos. Tú no puedes condenar a nadie, ni yo puedo condenar a nadie. Es decir, por más pecador que se vea esa alma, por más perdida que se vea esa alma, por más malo que se ve ese hombre, por más tatuado o en vicio o lo que sea, no podemos condenarle ni negarle la salvación. Más bien tenemos que llevarle la palabra, tenemos que darle un abrazo, tenemos que mostrarle el amor de Cristo, tenemos que enseñarle el camino al cielo. No es para ofenderlo, ni para creernos más que ellos porque seamos cristianos. Es para darle un abrazo, no importa cómo esté, y para decirle, Cristo te ama. Ese es el punto, amado. Pero sí, la verdad, tenemos que decirla. Hay almas que Dios la puede llevar al cielo, la puede llevar al infierno, mostrarle todo, y no nacieron para adorar a Dios. No quisieron, no van a querer como Judas. ¿Quién vio más grandeza y más bendición que Judas? Nadie. Él andaba con los discípulos y andaba hasta con la bolsa de dinero. Sin embargo, no quiso aceptar a Jesús como Dios y como Señor, sino lo tenía simplemente como maestro y como un propósito para alcanzar y como esta palabra, solamente veía a Cristo como una oportunidad para alcanzar su propósito. Así como muchos hoy en día religiosos ven a Dios, van a la iglesia y ven a Dios para alcanzar, ven la iglesia y creen en Dios para alcanzar sus propósitos. Después que alcanza su propósito, el propósito que ellos creen que le conviene, se apartan de Dios, se van y dejan la fe. Millares y millares y millones de personas hacen eso a diario. Van a la iglesia por un beneficio, por una bendición, y no acepta ninguna condición de Dios, como hizo Caín, que Caín no quería ninguna condición que Dios les ponga. Él le dijo, mi hijo, cuidado con este pecado que va a hacer. No, porque esto y esto, yo no soy cuidador de mi hermano. Muchacho, ¿qué hiciste? No, que me van a matar, ahora yo temo por mi vida. Siempre era pensando en él y no pensando en el prójimo, porque ahí está el amor, en amar a tu prójimo. Así que Jesús nos explica claramente cuál es la fe verdadera y que tengamos cuidado con las religiones. Y para eso vamos a ir a Juan, el libro de Juan, que lo explica claramente y extensamente en diversos capítulos de la Biblia, en diversas partes de la Biblia, nos explica qué es ser cristiano verdadero, no religioso. Amado hermano, hoy estamos para explicarte, aleluya, cuál es el beneficio, cuál es el verdadero camino y la verdad. No simplemente la religión, sino cuál es la verdad. Mira lo que dice en Juan 3. O sea que en Juan 3, Juan 4, Juan 8, nosotros vamos a encontrar esa directriz, esa guía que Dios nos da, esa verdad, esa dirección y esa enseñanza profunda y espiritual que los religiosos no tenían, no eran claros, no entendían cuál era el camino que había que seguir. Pero vemos que desde el Juan 3 le dice el Señor, y mira lo que dice Dios. Aleluya. Juan 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Mira lo que le dijo claramente. Ya sabían, él no dijo yo sé. Él vino de parte de los religiosos, de los rabinos, de los fariseos. Claramente dice aquí que él era de parte uno de los fariseos. Se llamaba Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era un hombre cualquiera, era un principal, era un líder de los religiosos, era un hombre, aleluya, porque la religión, la peor religión en aquel entonces, o sea, los católicos en aquel entonces eran aquellos fariseos. Escucha bien, los católicos, o sea, los católicos son los fariseos de hoy en día. Amados hermanos, entiendan esto, porque los que adoptaron esa fe, o sea, los mismos judíos no quedaron siendo, hay una parte de fariseos judíos, pero los judíos, o sea, encontraron a alguien que le pasó, que le sobrepasó en religioso y en cabezones, que fueron los católicos, amados. Pero mira lo que le dice claramente él. Respondió el 3, dice, él le dijo que sabemos que tú viniste de parte de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros. Soy Nicodemo, le estaba hablando. Pero mira lo que le dice en el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira lo que le dice. De cierto te digo. O sea, el Señor no repite una palabra dos veces. Muchas veces usted va a encontrar palabras que Jesús dijo y él no las repitió de nuevo. O sea que cuando él está diciendo, repitiendo algo que está en letras rojas y dice de cierto te digo, es que es verdad. O sea, es como ponerle el candado a esas palabras que él está declarando, que nadie puede violar ni puede trascender a esa afirmación que Jesucristo está dando. Porque mira lo que dice claramente. De cierto te digo, le dice Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿qué es nacer de nuevo? Entonces nos hacemos esta pregunta en este momento. Entonces tenemos que entender nacer de nuevo. ¿Acaso el religioso nace de nuevo? ¿Acaso el religioso, el católico que sigue en el mundo, que sigue bebiendo, sigue fumando, sigue robando? Tú te puedes ir incluso a una discoteca y preguntar si hay católicos y van a decir esto va a estar lleno de católicos o de adventistas o de metodistas o de cualquier religión. Simplemente se disfrazan el día que van para allá, para la iglesia. Pero el religioso es, hermano, mire, los mormones. Cada quien toma la religión que le agrada. Depende qué depravada esté el alma en ese momento. El alma dice, bueno, me gusta acostarme con varias mujeres, casarme con muchas mujeres. Voy a coger el mormonismo. Aunque hay mormones modernos, no sé cómo esta cosa, son desobedientes a mormón. Porque tú le hablas a un mormón y dice, no, yo estoy casado con mi esposa y nosotros creemos en que hay que estar casado con una sola esposa. Defínete, porque los mormones no piensan así. Esa religión de los mormones creen en una palabra, en un nombre que le llaman poligamia. Que poligamia, sabemos que el primer polígamo fue un nieto de Caín, ahí en la Biblia, que tomó 2 mujeres para sí, ¿verdad? Y vemos también que eso es diabólico realmente, que eso es diabólico, porque también los mormones no creen en Jesús como Dios, creen que Jesús es hermano del diablo, que son hermanitos y que Dios es un hombre ahí, un ángel que se llama Moroni, y que Moroni comenzó a tener mujeres de toda raza y de todo color, y por eso nacieron la gente de todos los colores. Tontera, mano, tontera. Entonces Joseph Smith se llama John Smith, el fundador de esa secta diabólica. Y todos supuestamente vinieron del evangelio, tiempo atrás. Ellos vinieron supuestamente del metodismo, de los metodistas que empezaron bien, pero terminaron muy mal. O sea, metodistas le pusieron como método, significado de método. Eso es lo que él había puesto
un Holy Group que había hecho John Wesley y su hermano, aleluya, su hermano Wesley también, los weleyanos también. Eso fue hace como 400, 300 y pico de años. De allá de Inglaterra, las personas, cuando hubo el movimiento bien grande de Martín Lutero, hubieron muchas denominaciones, muchas gentes que se despertaron del catolicismo, porque esa era la religión que reinaba en aquel entonces, porque en la religión católica reinaba a fuerza, a puño y a espada. Por eso reinaba hace 500 años atrás la religión católica. Porque